Vamos a tener una charla súper interesante hoy, muy, muy interesante. Vamos a hablar de una bebida, creo que tal vez la bebida más controversial de todas. Bueno, nada, gracias, muchas gracias a todos. Feliz día para todos los bartenders, antes que nada. Eh, Hoy se celebra el Día del Bartender en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Así que nada, un abrazo para todos y hoy nos toca festejar desde lejos. Así que un abrazo y feliz día para todos los bartenders de la sala. ¿Sí? Así que feliz día, Marcos, para vos también. Bueno, hay varios. Luca, hay varios bartenders acá en el David, hay varios bartenders en el grupo. Así que, bueno, feliz día para vos también, querido, desde Ushuaia. Leo, ¿cómo andás? Bueno, gente, bueno, ya estamos sumando gente a dos manos, así que dice, me encanta el tema de la charla de hoy. Bueno, buenísimo, me alegro. Sí, la verdad que un tema raro, un tema que, a ver, creo que si hay una bebida posta, una bebida en el mundo que tiene, digamos, mitos, leyendas, historias, es la número uno, claramente es la absenta. Así que me parece que hay mucho, mucho para hablar, mucho para preguntar, así que voy a tratar de estar atentos por ahí a las consultas que vayan haciendo, y así la hacemos un poquito dinámica. Y espero, hoy lo que sí, estoy un poco corto de productos, o sea, no, todos los productos que por ahí suelo mostrar son cosas que tengo en mi casa, pero hoy absenta suiza o francesa no tengo, así que bueno, la vamos a reemplazar con algunos otros productos. Vamos a ver, no sé si anda Nico del Rey, que se ha sumado por ahí, si se, si se presta, o si alguno, perdón, si alguno de los bartenders que está en el grupo en este momento tiene el kit, la cuchara, azúcar, y se anima a sumarse y enseñar, me avisa y lo sumamos y hacemos un duplex y muestra cómo es el tema de la preparación, porque me falta la cuchara, a mí me he perdido la cuchara para hacer el absenta, para preparar el trago, así que no tengo cómo hacerlo. Así que cualquiera de los bartenders que tenga, me avisa y los sumamos. Así que feliz día para todos y podemos estar arrancando. Bueno, gente, nada, muchas gracias por haberse sumado y vamos a arrancar entonces con el tema, con este tema que nos toca hoy, que es como les decía, si hay una de las bebidas que por ahí causó más discordia, si se ve, o tiene mala prensa a nivel mundial, eh, no sé si bien ganado o no, yo creo que no, es el absenta, claramente es el absenta. No sé si alguno respondió por ahí, no, bueno, estamos. Es el absenta. ¿Por qué bueno, vamos a hablar un poquito sobre los mitos. Tiene muchos mitos, muchas leyendas que lo envuelven. Incluyen desde las obras de arte más grandes de la historia de la humanidad hasta asesinatos horrorosos, digamos. Entonces hay mucha historia, muchas cosas que se tejieron por detrás de esta bebida tan particular y tan única que es el absenta. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre esta bebida. Por ahí me ha pasado muchas veces y creo que muchos de los bartenders que están acá en el grupo tal vez pueden dar fe que muy probablemente les ha pasado exactamente lo mismo. Es que de repente hace algunos años, no sé, me pasó que me empezaron a pedir en el bar, me empezaron a pedir absenta, ¿sí? Y la gente empezó a pedir, che, ¿tenés absenta o tenés una bebida verde que es absenta? Te decían. Como que la habían conocido de repente. Después me enteré que en aquel momento Ricardo Ford, Dios lo tenga en la gloria y no lo vuelva a mandar a la tierra. Eh, sí, Manson, sí, Marilyn Manson tiene una marca propia de absenta. Había pedido, había contado en Tinelli, en Bailando por un Sueño, que había tomado absenta o que se habían juntado a tomar absenta, no sé qué historia. Entonces la gente, fue duro saber que algunos de mis clientes veían Bailando por un Sueño por un lado y después lo seguían a Ricardo Ford por otro. Entonces nada, mucha gente empezó a conocer el absenta a partir de este personaje tan tragicómico, digamos, de la cultura, se puede decir, de Argentina, ¿sí? Bueno, perdón si ofendí a alguno, ¿no? Pero bueno, era así. Mucha gente lo descubrió posta, mucha gente lo descubrió a partir de Ricardo Ford. Probablemente algunos de los bartenders que estén ahí en la sala en este momento me pueden decir que tal vez les pasó más o menos lo mismo. Para hablar de absenta, bueno, la respuesta que yo le daba siempre decía, che, ¿pero te gusta el anís? No, el anís no, porque en realidad el argentino no es consumir mucho anís, es más una cuestión europeo. Eh,
Acá me dicen que vuelva Miami de Ricardo Ford, buenísimo. Bueno, sí, puede ser, qué sé yo. Hay personajes peores y más nocivos que Ricardo Ford. Era simpático, claramente. Eh, no hay una cultura del anisado acá en Argentina. Y en general, salvo, no sé, los bizcochitos de anís, no tenemos mucha cultura. El anís ocho hermanos, alguna vez nos habremos tropezado con alguna botella en nuestra adolescencia, o en la casa de alguna abuela. El anís ocho hermanos no era tan raro, pero si no, en general no tenemos mucha cultura del anisado. Entonces mi pregunta siempre era la misma. Che, pero ¿por qué me pedís absenta? ¿Te gusta el anís? No, me decían, ¿por qué no? Odio el anís. Entonces, ¿por qué me pedís absenta? Porque la gente no sabía que en realidad no deja de ser un anisado. Entonces, esa era como la forma de hacer que la gente, porque era un producto muy caro, la verdad que era un producto caro, y por la misma guita te comprabas un whisky extraordinario, digamos. Entonces yo trataba como de, no sé si desalentar el consumo de anís, pero de explicarles antes de que se frustren a probar algo que no les guste, que digamos que no gasten guita en algo que de repente después no les convenza, no les guste. Así que, bueno, acá me dice Leo, dice que había un rumor de que era alucinógeno, por eso lo probaban en Argentina. Por eso lo probaban en todo el mundo, no solamente en Argentina, no es algo solamente de Argentina. Esa era como una estrategia que yo utilizaba para desalentar un poquito el consumo del ajenjo. Pero vamos a hablar un poquito. ¿Por qué esta cultura del anís? En realidad el anís es una especia, digamos, que era muy común, muy utilizada, digamos, hace ya muchísimos siglos, en realidad. Y hay registros ya que el anís se le atribuían propiedades medicinales a partir del siglo V a.C. Ya se le atribuían propiedades medicinales y se preparaban distintos tipos de maceraciones, infusiones a partir del anís, de la semilla de anís, que era muy popular. Se hacían vinos con anís, se hacían distintos tipos de remedios con anís que lo utilizaban como digestivo, lo utilizaban como antigases, digamos, lo utilizaban para depurar el hígado, tenía muchas propiedades que se le atribuían en ese momento. Estamos hablando del siglo V a.C. Y ahí empezaron a hacer los primeros preparados con anís, especias y hierbas, digamos. Después hay muchos registros de utilización del anís en la Edad Media, digamos, donde también incluso ya aparece no solamente el anís en grano, la semilla de anís, sino que el anís estrellado. El anís, digamos, el anetol, que es el aceite esencial que tiene el anís, en realidad está presente en un montón de productos, no solamente en la semilla de anís y en el anís estrellado, que genéticamente no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero es el mismo aceite esencial que generan. A ver, acá hay un texto largo. El ajenjo es un psicotrópico, genera sensaciones, pero no llega a ser alucinógeno, claro que no. Junto con el berenio, las brujas se lo usaban para simular sensaciones de vuelo biológico. Claro, bueno, perfecto. Tiene algunas cositas ahí, pero después vamos a terminar un poquito hablando sobre eso, sobre la tuyón, ahí donde salen estos mitos también, ¿no? Pero te decías que el anís, el aceite esencial del anís, del anetol, está en las semillas de anís, está en el anís estrellado, que no son parientes, no tienen nada que ver una con la otra. Está el hinojo, está en el comino, hay un montón de especias que en realidad tienen notas anisadas, digamos, y todas tienen el mismo aceite esencial, pero que algunas están emparentadas y otras no tanto, digamos, otras no tanto entre ellas. El hinojo y el anís en las semillas sí están emparentadas, pero no con el anís estrellado, ¿sí? Entonces es un poquito la historia hasta la Edad Media, digamos, y realmente empieza a ser importante el anís cuando un médico francés llamado de apellido Polinaire, Pierre Ordinaire, perdón, Pierre Ordinaire, lo que hace es empieza a recuperar algunas recetas medievales para la fabricación de remedios. Tengan una idea, estamos hablando del año 1796, 1797, por ahí, o sea, a finales de 1700 empieza a macerar estas bayas, digamos, de anís para fabricar medicina, para fabricar remedios para la época, ¿sí? Y empieza a recuperar estas recetas. Y se empieza a hacer bastante popular, digamos, este remedio que elaboraba, este tónico medicinal. Tengan en cuenta, como siempre les digo, que en esa época todos los remedios, la gran mayoría de los remedios en realidad, los fabricaban los botánicos, eran de fabricación casera prácticamente, o, digamos, alquimistas, botánicos, digamos, como le quieran llamar, eran los que fabricaban los remedios. Entonces, no era extraño que se hayan recuperado estas recetas medievales y hayan empezado a elaborar. Y se hace realmente muy popular esto principalmente en Suiza,
pero en Suiza en la frontera con Francia, entonces es como que pertenecían, o sea, tuvo más influencia en realidad en Francia que que en la misma Suiza. Y es en la región de Jura, en Francia, donde de repente algunos productores empiezan a cambiarle, invertir la cantidad, porque la receta estaba hecha con anís, con ñojo, le ponían distintos tipos de especias, y lo que hacen es cambiar, y el ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? El ajenjo es una planta que incluso existe acá en Córdoba. Artemisia absentium es el nombre científico de esta planta, a la cual se le atribuyen todas estas propiedades, digamos, digestivas e incluso alucinógenas y tóxicas, que vamos a hablar un poquito de eso también. Y lo que hacen en la región esta de Francia, de Jura, es invertir las proporciones. No, no era un macerado de anís con ajenjo, sino que pasó a ser un macerado de ajenjo con anís, digamos. Empezaron a cambiar un poquito las proporciones y ahí cuando se empieza se crea realmente la bebida que nosotros conocemos como ajenjo, como absenta en realidad. Ajenjo y absenta es exactamente lo mismo, digamos, es el mismo nombre que tiene para la planta, esta Artemisia absentum. Digamos que como dato curioso, la palabra ajenjo, digamos, en alemán es el Vermut, digamos, Wermut, de ahí viene, de ahí surge que los Vermut adquieran la denominación tal, como se los conozcamos como Vermut, a partir del ajenjo, a pesar de que hoy ninguna de las marcas, ni Martini, ni Cinzano, ninguna de las marcas utilice ajenjo dentro de de su receta. Históricamente, algunas lo utilizaron, como es el caso de Punta Mes, pero hoy en día no se lo utiliza porque tuvo muy mala prensa. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Un personaje realmente fundamental, capaz que le va a sonar este apellido, tengo acá una botella. Ah, no tengo una botella, es la competencia. Fue un tal Henry Louis Pernot, digamos, Pernot, no sé si le suena a la gente, a los bartenders, de Pernod Ricard. Fue el personaje más importante tal vez de la historia de la absenta. ¿Sí? Él empezó a elaborarlo y tuvo gran aceptación por parte del público. Empezó a elaborarlo también a principios de 1800 aproximadamente. Y tuvo tal aceptación en la región, en Francia, este producto, que pasó de elaborar 16 litros, llegó a elaborar hasta 20.000 litros por día, elaboraba con su marca que se llama Pernod Fils, y fue la marca más importante tal vez de toda la historia de la absenta, digamos, hasta la prohibición. Recién ahora están empezando a resurgir, digamos, pero hasta la prohibición fue la marca más importante de toda la historia, creada por este señor llamado Henry Louis Pernot, digamos, a principios de 1800, ¿sí? Por supuesto, fue tal la repercusión que tuvo que empezaron a aparecer un montón de productores, ¿sí? De ajenjo, y realmente, digamos, son varios los motivos por los cuales empieza a hacerse muy popular. Primero porque a mediados de ese siglo Francia estaba en guerra en Argelia, digamos, y lo que hizo Henry Louis Pernot, no fue ningún boludo, digamos, empezó a utilizar la absenta, se lo empezó a vender a los soldados franceses. Los soldados franceses, imagínense, en una guerra, casi todos los soldados del mundo, los ejércitos del mundo en esa época, tenían su tónico vigorizante, digamos, sobre todo para poder soportarla psicológicamente, estar en una batalla de esa carnicerías que eran esas batallas en esa época. El ejército argentino, de hecho, utilizó la esperidina, ya lo hemos hablado cuando hablamos de esperidina. Los ejércitos ingleses utilizaban el ron, digamos, los holandeses utilizaban la ginebra. Los franceses en esa guerra utilizaban el ajenjo, utilizaban el absenta nada, para evadirse un poco de esa tremenda realidad que era la guerra. Resulta que cuando termina la guerra, cuando vuelven todos los soldados a Francia, ya se habían hecho fanáticos de la absenta. Entonces, cuando empiezan a ir a los bares, a los cabarets, a los distintos lugares, empiezan a popularizar realmente el ajenjo, digamos, pero ese fue como un puntapié inicial, digamos, muy fuerte para popularizar realmente este producto. Acá Rudy me dice, mi abuelo desciende de Suiza y tomaba ajenjo. Claro, es que Suiza, el país originario del ajenjo, de la absenta, es Suiza, no es Francia, digamos. Lo que pasa es que es en un pueblito que está en el límite con Francia, que por qué ese pueblito se hace, de hecho hoy tiene no es una denominación de origen controlada, sino una indicación geográfica protegida, digamos que vendría a ser un pasito menos todavía de una de una dominación de origen controlada, perdón. ¿Por qué se hace tan popular? Porque Napoleón III, digamos, era tal el consumo que tenía, pero tal el consumo que tenía de ajenjo en esa época,
que empezaron a cargar muchos impuestos, porque eso redituaba económicamente al gobierno francés, le redituaba muchísima guita, muchísima guita. Entonces, digamos, para evitar tener que pagar tantos impuestos, este señor Pernot, de apellido Pernot, se va a vivir a Suiza, digamos, al límite con Francia y empieza a elaborar el producto ahí, digamos. Entonces no pagaba impuestos, los impuestos de Francia. Por eso se hace realmente popular ahí en Francia. Y ahí es como que se adquiere digamos, en eso basa la indicación geográfica protegida esta que hicieron los suizos para decir, bueno, el origen de la absenta es suizo y no es francés, producto de que Don Pernod se trasladó ahí y la producción más grande, digamos, fue ahí en esa época, ¿sí? Otro motivo, digamos, por el cual empezó a ganar mala prensa y mala fama fue porque empezaron a aparecer muchas absentas artesanales y de muy mala calidad. O sea, la absenta es una bebida que tiene entre 45 grados de alcohol, ¿sí? Y 89,9 grados de alcohol. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de grados de alcohol, estamos hablando de volumen en volumen, o sea, porcentaje de alcohol. O sea, de 1 litro que tenemos de una botella de absenta, por ejemplo, en esta tiene 750 centímetros cúbicos, estamos hablando que suponiendo la de 89,9, esta no es el caso, pero la de 89,9, casi el 90% es alcohol. Solamente el 10,1% es el resto de los componentes que le dan color, aroma, sabor al ajenjo, a la absenta. Entonces son bebidas extremadamente peligrosas, pero no tanto por el ajenjo, sino por la tremenda graduación alcohólica que tenían. Ustedes imagínense entonces, en esa época donde las destilaciones, en muchos casos artesanales, eran de dudosa calidad, muy baja calidad, una bebida de tan alta concentración alcohólica, entonces realmente era muy tóxica para la salud. Y en muchos casos, digamos, como el famoso Fibert, ¿sí? O el hada verde, que se le llamaba en Francia, porque tenía esa coloración, producto que la maceraban, o le agregaban clorofila, porque la coloración era absolutamente natural por el agregado de clorofila, puede ser o de hisopo o de ajenjo. Le hacían trucha, digamos, y le metían cobre o le metían zinc, le metían metales, digamos, para darle esa coloración, o le metían cloruro de amonio para que quede turbia la bebida. Entonces la adulteraban mucho, entonces generó estragos, realmente generó estragos a nivel social, producto de la ingesta de productos de mala calidad, digamos. No era exclusivamente por una cuestión de la tuyona o por una cuestión del ajenjo, digamos. Realmente los productos eran muy, muy malos, ¿sí? Claro, acá dice Karina, por eso el alucinógeno se debe a la graduación alcohólica. Es que créeme que sí, en gran parte es así. No es que sea alucinógeno por el ajenjo, sino que es alucinógeno por la tremenda graduación alcohólica que tenía. Llegó a ser tan popular en el siglo XIX que los bares y los cabarets, donde se consumía mucho el ajenjo, a las 5 de la tarde, así como los ingleses tenían la hora del té, digamos, o lo que podría ser un happy hour, era la hora verde, se llamaba, porque era la hora donde se juntaban todos a tomar ajenjo en los bares, digamos. Era lo más común. Entonces, por un lado, tenía sus cosas positivas porque es una bebida que se posicionó mucho en la alta sociedad. Fue una bebida que, según estuve investigando, también estuvo muy ligado a la liberación femenina, por un lado, porque las mujeres podían empezar a tomar bebidas alcohólicas en público, porque era muy delicado, se solía tomar unas copitas, no tengo ninguna copita, se me rompieron todas, unas copitas muy delicadas, labradas, y como se ponía, ahora lo vamos a mezclar un poquito con agua para que vean el aspecto lechoso que adquiere, digamos. Entonces estéticamente era agradable, digamos, entonces las mujeres, estaba como bien visto que las mujeres tomaran en sociedad esta bebida, digamos. Entonces fue como la primera bebida aceptada socialmente que las mujeres podían tomar, así. ¿Cómo anda Fer? ¿Todo bien? Así que bueno, eso es un poquito la historia. ¿Dónde gana realmente su mala fama? Su mala fama en serio, digamos. Primero porque el consumo era realmente extraordinario. En 1910, en Francia, supongamos, no sé, ¿cuántas personas puede llegar a haber tenido, cuántos habitantes puede llegar a haber tenido Francia en 1910? 8 o 9 millones de habitantes, pero como mucho puede haber tenido toda Francia. Se consumieron 36, está catalogado 36 millones de litros, ¿sí? de absenta. Estamos hablando que suponiendo
unos 4 o 5 litros, entre 4 y 5 litros, ¿sí? 4 litros por cabeza por año, de una bebida de, contando todos los habitantes, ¿no? Contando los niños, contando todo. O sea, había gente que era tremendamente excesivo. Para que se den una idea, en Argentina se consume de Fernet, para que lo comparemos con la bebida más popular de Argentina, dentro de los, sacando las bebidas fermentadas, sacando el vino y la cerveza. En Argentina de Fernet hoy en día se consumen entre 1,5, ¿sí? Más o menos, 1,5 litros por cápita, ¿sí? De Fernet. Estamos hablando que en esa época se consumían entre 4 y 5 litros por cápita en Francia, o sea, fue un consumo tremendo lo que tenían, tremendo. Entonces, claramente es una bebida que podía tranquilamente causar estragos, digamos, ¿sí? Producto de la mala elaboración. Había muy pocas fábricas, caso la excepción era Pernod, digamos, que hacían las cosas realmente bien. Pero sobre todo, el, el motor principal o uno de los puntapiés más iniciales de lo que fue la prohibición realmente de la absenta fue un hecho realmente muy trágico que pasó en Francia y fue un tipo francés, un femicidio, fue que se le dio muchísima prensa, muchísima popularidad, ¿sí? De una persona, un tipo que llegó borracho a su casa y le pidió, tenía una mujer y 2 hijas, y le pidió que le limpiaran los zapatos. Las mujeres y las hijas se rehusaron a limpiarle los zapatos a esta persona y él básicamente las cagó matando, ¿sí? Cuando lo atrapan al tipo, el tipo estaba tremendamente borracho y resulta que había estado tomando vino, que había estado tomando coñac, según los relatos, vino, coñac, licor crema de menta, que era muy común, muy popular en Francia, ¿sí? El licor crema de menta, y absenta. Por supuesto, ni el vino, ni el coñac, ni el licor crema de menta se le acusa, se le echó la culpa, sino que básicamente se le echó la culpa a la absenta de haber sido el alucinógeno que poseyó este enfermo para matar a su mujer y a sus hijas porque no le quisieron limpiar los zapatos, ¿sí? Entonces se le echó culpa a la absenta y no al chabón que estaba recontraloco, digamos, y que cometió estas atrocidades. Entonces, eso como fue un argumento muy fuerte para generar la prohibición de la absenta en Francia. No fue tan fácil prohibirlo porque al ser tan elevado el consumo de absenta en Francia, generaba muchísimos ingresos de impuestos. Pero, sí, totalmente un hijo de puta, básicamente. Eh, pero, digamos, hubo mucha presión y acá es donde también aparece una parte oscura, digamos, de muchísima presión por parte, primero, de la Iglesia Católica, ¿sí? Y segundo, de los productores de vino de Francia. ¿Por qué de la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica era dueño de un montón de viñedos, digamos. Entonces la gente consumía muchísima absenta y consumía muy poco vino. Estamos hablando de Francia, el país el número uno, la producción número uno a nivel mundial, histórica, digamos, el principal productor en cuanto a calidad y en cuanto a volumen, ¿sí? Del mundo. Entonces, nada, la gente estaba dejando de consumir vino y reemplazándolo con absenta porque se había posicionado tanto en la alta sociedad, en las clases bajas también, y sobre todo, estamos hablando de la época de la Belle Époque, digamos, estamos hablando de la época donde la ciudad de las luces. ¿Por qué la ciudad de las luces? Fue la primera ciudad que tuvo iluminada de noche, estaba a las 24 horas del mundo iluminada, París, digamos, era la época donde era la cuna del arte a nivel mundial, digamos. Hay una película muy buena, bueno, no sé, capaz que algunos pueden llegar a criticar que la película no está tan buena, a mí me fascina, a mí me encanta, que se llama Medianoche en París. No sé si la vieron a la película, es genial. Y es muy loco porque está muy bueno, porque vos lo ves a Van Gogh, no, Van Gogh no, pero está Gauguin, está Degas, está Picasso, está Hemingway, aparecen todos los personajes, está buenísimo, y claramente la absenta es una de las bebidas que están tomando ahí en los bares. De hecho, los bares en esa época en Francia, cada mesa tenía una fontaine, se llamaba, perdón, que era una fontaine, una fuente, digamos, una canilla. ¿Por qué? Porque las mesas, cada una de las mesas tenía una fuente. ¿Por qué? Porque vos pedías la medida de absenta y cada persona se la podía preparar a su gusto a la absenta, digamos, y no tenía que estar, pidiéndola. Acá me dicen qué película. A mí me fascina Dalí, aparece, es verdad. Lovecraft, Poe, tomaba y uno escribía, sí, Oscar Wilde también. Alto borrachín, hay un par de frases ahí que se las voy a leer de Oscar Wilde porque son geniales. Eh,
Bueno, no sé si la vieron, la película es genial. Si no la vieron, yo se las recomiendo porque es buenísima. No soy ni especialista en cine, nada, pero sí fanático de la historia y ver esa película, la verdad que me da, incluso hasta me pongo en el papel del personaje porque es muy... Bueno, no vamos a spoilear la película porque es genial. Entonces, ahí empiezan las presiones. Las presiones fueron tanto de la iglesia como de los productores de vinos de Francia por una cuestión de que querían prohibir el consumo. De hecho, en Francia existió una especie de pseudo ley seca, digamos, parecida a la de Estados Unidos, con la salvedad de que en Francia se prohibieron las bebidas alcohólicas, no es que se prohibieron todas las bebidas alcohólicas, sino que las bebidas alcohólicas de más de 16 grados, ¿sí? Entonces, el vino, la graduación alcohólica máxima de un vino son 15 grados, entonces claramente los vinos, los vermú y algunos vinos fortificados entraban dentro de esas posibilidades de elaborar, entonces... Ahí es como que decís, che, si prohibimos, prohibimos todo y si no, no prohibimos nada. Ahí es cuando decís, che, no está tan errada esta teoría que los productores de vino fueron los que impulsaron la prohibición de la absenta a partir y utilizando como excusa el asesinato este tan trágico que cometió el enfermo, que mató a su mujer y a sus hijas y se le echó la culpa a la absenta y no a todo lo otro que había tomado. El absenta era a lo que se culpó. Pero Francia no fue el único país que prohibió absenta a nivel mundial. Suiza prohibió la absenta. Suiza fue uno de los primeros. Bélgica, Suiza, Alemania, Argentina. Argentina prohibió la absenta en el año 1908, si mal no recuerdo. Estados Unidos en 1910, 1911 más o menos. Y Francia fue uno de los últimos que prohibió la absenta en 1915, donde realmente se prohibió la absenta. Hubo muy pocos países que permitieron seguir elaborando, como fue España, Inglaterra y Portugal. Sí, Medianoche en París. Alta película. Repito la consigna porque hay mucha más gente. Si hay algún bartender en la sala en este momento que tenga la cucharita y se cope para mostrar cómo se prepara, porque no tengo la cucharita, se me perdió y no puedo prepararlo, buenísimo, hacemos una videollamada, lo sumamos y enseña a la gente a prepararlo, ¿sí? Así que si alguien se quiere copar, si tiene las posibilidades de hacerlo y se quiere copar, lo hace. Y si no, Nico del Re, si andas por ahí, que estás siempre, hoy no sé si pudiste fabricarte la cuchara o no, que ibas a tratar de hacer. Le decía, bueno, casi todos los países la prohibieron. Pero bueno, nada, está esta cosita medio oscura, medio turbia por parte de la iglesia y por parte de los productores de vino. Pero lo interesante es la relación con la cultura que ha tenido el absenta, digamos, como bebida, porque hay muchos consumidores que, digamos, están ligados al arte realmente pero muy famosos. Ahora vamos a hablar y voy a ver, tengo unas cositas ahí escritas para leerles porque son buenísimas. Algunas frases muy graciosas, digamos, con respecto al consumo de absenta. Pero en esencia, ¿qué es esto, digamos? ¿Qué es esta bebida tan particular? ¿Sí? Estamos hablando de una bebida que se puede elaborar de distintos métodos. Claramente, si estamos hablando de una bebida que tiene tan alta graduación alcohólica, ¿sí? De 45 son muy baja calidad, absentas de muy baja calidad, hasta los 9 grados de alcohol. Entonces, si estamos hablando de 9 grados de alcohol, es una bebida tremendamente alcohólica, pero con una calidad de alcohol, digamos, interesante, producto de un refinamiento, una destilación importante, digamos, para llevar esa carga alcohólica, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es se maceran los distintos tipos de hierba, donde el ajenjo, por supuesto, ¿sí? Artemisia absentium no puede faltar nunca. El anís no falta, ¿sí? Ya sea anís semilla o anís estrellado, no falta, ¿sí? El hinojo no falta. Una hierba que se llama hisopo, también hay acá en Córdoba, no falta. Y después existen distintos productos que cada productor, digamos, tiene sus recetas particulares donde le ponen coriandro, ¿sí? Nuez moscada, melisa, ¿sí? En España yo había visto muchas que le agregaban marihuana, le agregaban cannabis a la absenta, y era muy común, como estaba permitido, estaba todo bien, digamos, no había ningún inconveniente, se comercializaban con maceración de hojas y flores de cannabis. Entonces, básicamente, lo que no puede faltar nunca, esto es como el gin en el enebro, digamos, lo que no puede faltar nunca claramente es el ajenjo, ¿sí? Algunos de estos hierbas se benefician con
maceración en frío, otros se benefician con infusión, otros se benefician con maceraciones en alcohol y no en agua. Entonces depende de la hierba, es el método de extracción que se le van a hacer a cada uno de los componentes. Posterior a eso, algunas marcas optan por redestilar ese alcohol por una cuestión de purificarlo y de extraerle, porque resulta que el Artemisia absenthium lo que hace es extraer muchos componentes amargos y los maceras en alcohol también. Entonces, para evitar este amargor en la bebida, muchos optan por redestilarlo para purificarlo un poco, otros directamente no. Depende de la calidad, hay distintos tipos de productores, distintos métodos de elaboración, no existe una sola fórmula. Una vez que o se ha redestilado, se ha macerado y se ha filtrado, digamos, para extraerle el color que adquirió producto de la maceración, por lo general se suele agregar clorofila o se le suele agregar una última maceración con ajenjo, con hisopo, para darle esta coloración. El color del ajenjo, ese color famoso, por lo cual se hizo famoso el famoso hada verde o el diablo verde, digamos, prefiero decirle hada verde, queda mucho más romántico si se quiere, es producto de la clorofila. El tema es que la clorofila solamente la utilizarían las artesanales o las de mejor calidad, porque la clorofila es muy sensible a la oxidación. Entonces, si vos llegás a tener una botella durante mucho tiempo, no sería extraño que tu absenta deje de ser verde y pase a ser color amarillenta, producto de la oxidación, como pasa con una hoja, y termine siendo color amarronada, digamos. Pero el producto se puede consumir exactamente igual. Simplemente lo único que sucedió es que se oxidó la clorofila y te está hablando de que el colorante que se utilizó fue absolutamente natural. En cambio, hoy las industriales utilizan todos colorantes artificiales. Vos ves unos colores fluo, ¿sí? Que parecen esos licores horribles de melón y de kiwi que se suelen vender. Utilizan esos colorantes artificiales que no están buenos, digamos. Entonces, bueno, eso es también como para que lo tengamos como parámetro. Una cuestión también es que alguien puso por ahí el tema de lo alucinógeno, iba más de la mano del alcohol. Ustedes tengan en cuenta por qué es peligroso esto. Estamos hablando de una bebida que puede llegar a tener 89,9 grados de alcohol, ¿sí? 89,9% de alcohol. Solamente un 10% de agua y el resto de los componentes, ¿no? Vos imagínate, te tomas un chupito, 11,5, ¿sí? Chupito, 45 centímetros cúbicos, estamos hablando que tenés 40 centímetros cúbicos de alcohol etílico. O sea, en un chupito, en un shot que te lo clavaste en un juego de cartas, que decía, mirá qué lindo, perdiste, te tomas un shot, ¿sí? Te estás clavando una cerveza de litro así de un saque, ¿sí? Perdiste otra vez, te tomaste otra cerveza de litro, te tomaste otra y entraste en un coma alcohólico. Entonces, lo peligro de la absenta no está por el lado del ajenjo, ¿sí? El peligro está por el lado de la tremenda graduación alcohólica que tiene. Eso realmente lo hace peligroso. Sobre todo, no sé, yo me imagino, todos hemos sido adolescentes y en esa época que no medís mucho el consumo y realmente puede ser peligroso en serio, digamos, no es broma, digamos. Leo, si tuviese que preparar un cóctel, ¿qué licores acompañarías a la absenta? No, yo lo diluiría. Ningún otro, creo que no sé si le pondría otro alcohol, todos diluyentes, para bajarle la graduación alcohólica. ¿El nivel de fúseles, alcoholes de más peso, es notorio en las absentas o no debería estar? No debería estar, porque si partes de un alcohol neutro, para hacerlo no debería estar, digamos, los alcoholes superiores, me estás diciendo vos, los alcoholes de fusel, no deberían tener, digamos, porque si vos partís, vos decís, che, me quiero hacer un propio absenta, vos vas y compras alcohol para hacer licores de 89 grados, digamos, el tridestilado, el de 94 grados, por ejemplo, no sé, de Porta, de cualquiera de esos, que vienen para hacer licores, y eso es destilación por columna, eso no tiene contenidos de alcoholes superiores, así que no tiene por qué tener más alcoholes superiores, digamos. Tengo la cuchara y la copa en el local. Bueno, qué lástima. Qué lástima, Samu. La verdad que estuve buscando a alguien que se prenda ahí para prepararla en vivo. Vos vendés, Samu, vendés ahí en David Joel las cucharas, genial, buenísimo, buenísimo. Hasta con otros colores vienen, claro, bueno, pero estamos hablando de que son todos colorantes artificiales, digamos, son todos colorantes artificiales. Tomar alcohol etílico es lo mismo y más o menos. Más o menos, a ver, perdón, el alcohol es etílico, el alcohol que nosotros podemos consumir es etílico, pero ahí muchas veces se utiliza la palabra alcohol etílico de manera peyorativa, decir, esto es puro alcohol etílico. De hecho, sí, es puro alcohol etílico y está buenísimo que así sea, mejor que no tenga nada de metílico, ni butílico, ni ningún otro alcohol que nos pueda llegar a ser realmente tóxico para la salud. El alcohol etílico es el que nosotros podemos consumir, así que también hay que tirar ese mito, ¿no?
También hay que tirar ese mito. ¿Un carajillo con una splash de absenta quedará bien? Sí, ¿por qué no? A ver, los italianos toman con anís, ¿por qué no? Los italianos toman con sambuca, tengo una botellita de sambuca acá. ¿Por qué no quedaría bien Lo que pasa es que el sambuca es muchísimo más anisado, digamos. Sambuca es mucho más anisado que el ajenjo, que el absenta, ¿no? En el X-Bar probé una de 60, ¿sí? Sí, hay algunas absentas muy buenas. Hay una de 55 que tiene que me encantó. Tiene la cara de Vincent Van Gogh en la etiqueta. Es genial, la verdad que esa me encantó. Tenía una complejidad, unas notas de caramelo y 55 grados. Dentro de todo la hacía bastante tomable. ¿Por qué no puede tener menos, no suelen tener menos de 45 grados las absentas? Porque el anetol, este componente, el aceite esencial, digamos, en menos de 45 grados ya es insoluble en agua. Entonces, si estamos hablando que ya tiene 55% de agua, si le bajamos todavía más la proporción, empieza a ser insoluble, empieza a verse turbio, empieza a verse lechoso, digamos, pierde la cristalinidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Con una cucharita y un terrón de azúcar, exactamente. Yo se los puedo contar, digamos, pero no es lo mismo. La verdad que me voy a quedar con las ganas. No conseguí algún bartender que se prenda para hacerlo, ¿sí? Yo me acuerdo que tenías una botella de absenta en Constantino. Sí, tenía un par de botellas de absenta en Constantino, sí. Tenía un par. Porque de vez en cuando venía algún loco y las pedía. Entonces tenés que tener, no podés no tener una absenta en la barra, porque de vez en cuando viene algún loco y las pide. Personalmente a mí me gustan un poco los anisados, me resultan atractivos, pero como para tomar muy de vez en cuando una copita me agrada, ¿sí? Entonces ahí se más o menos lo que es el proceso de elaboración, cómo se elabora el absenta. Hay un poquito todos estos mitos que giran en torno a la famosa Fibert, a la famosa musa verde, ¿sí? El hada verde, el demonio verde, y con un dato curioso, porque en realidad en Francia es todo verde, digamos, la Fibert, el hada verde, el demonio verde, todo. Y en Suiza se lo llama blue, en realidad no se lo llama, es azul, no es verde, digamos. Se lo asocia todo con lo azul y no con lo verde. Esto es para, dice Guille Galara, esto es para los borrachos que quieren ver duendes, además de perder aceite, ahí va, sí, tal cual, hoy en día sí. Bueno, en aquella época también, en el siglo XIX también, era para perder aceite mal, digamos, o sea, claramente no lo utilizaban como tónico digestivo, sino que lo utilizaban para escabiar grosso, digamos, en los cabarets y en los distintos tipos, en los distintos cafés. Acuérdense, vean la película esa, es genial, ¿sí? Medianoche en París. Tengo uno de 53,7, hoy lo pruebo. Bueno, dale, buenísimo. Abrilo ahí, dale un chupito ahí y contanos. Pere, que nada, lo traje de Punta del Diablo. No sé cómo se pronunciará, no quiero echar moco. Pere Kermans, la traje de Punta del Diablo, ni idea qué calidad. Yo no tengo mucha idea de marcas, les voy a ser sincero, no tengo mucha idea de marcas. Una amiga iba a Constantino solo porque tenía un buen absenta, decía. Mira, ¿quién será, che? Siempre se le agregó color o podía ser incolora. Por lo general siempre se le agregó color, siempre se le agregó... porque el color se adquiría solo, digamos, porque el color, en la época donde no se redestilaba, digamos, los primeros absentas, sino que simplemente se partía de un alcohol base en el cual se maceraban todas estas hierbas, las hierbas que se maceraban eran frescas, digamos, no eran secas, entonces extraían la clorofila y eso es lo que le daba esa coloración verde, o sea, siempre desde sus orígenes fue color verde, digamos, y eso también la hizo famosa. La bebida de la Bohemia en Francia, ahí se hizo muy famosa, exactamente, digamos, algunos mitos, por ejemplo, con respecto al absenta, por ejemplo, que Vincent Van Gogh se cortó la oreja producto de estar alcoholizado con absenta. Eso cuenta la historia, digamos, no significa que sea real. El tema es que son gente que ya estaba loco de antes, digamos, no es que se puso loca el asesino, Van Gogh o lo que sea, ya estaban locos de antes, digamos, no es que la absenta realmente les modificó algo en su vida, ¿sí? Me han contado una anécdota, dice Nacho Salguero, que en algún otro bar de Ámsterdam y en alrededores que solo te venden un solo chupito o copa a preparar por persona, ya que allá se consiguen el verdadero. Puede ser, es más que probable que así sea, ¿sí? ¿Por qué no? Verde, roja y negra, sí, existen hoy en día, sí, Luis. Existen, pero la original era la verde, digamos. Hoy sí, se las colorea, digamos.
Hoy se las colorea con colorantes artificial. Pero sí, Nacho, es muy probable que eso suceda, que te vendan de a un solo chupito nomás por una cuestión de responsabilidad social, digamos. Hoy en día hay mucho más leyes, incluso hay algunos países, caso de Estados Unidos, en algunos lugares, donde si una persona fue y se escabió en tu bar, salió, se subió a su auto, mató a alguien, vos sos corresponsable, digamos, de ese accidente, por una cuestión de que lo dejaste ir, entonces, emborrachado, o se emborrachó en tu lugar, entonces hay algunos lugares que tienen esa filosofía, entonces hay que cuidarse un poco más, digamos, ¿sí? Eso sí puede suceder. ¿Cuánto es la medida justa? Y si no tenés terrón de azúcar, ¿qué azúcar se puede usar? Mirá, che, Leo, el tema del terrón no es en absoluto necesario. O sea, lo único que tenés que hacer, no, lástima, nadie se prende para hacerlo. Simplemente agarras una cuchara, le pones, o sea, un terrón de azúcar es el equivalente a una cucharada de té, digamos, la cucharada de té colmada. Eso es el equivalente a un terrón de azúcar. Entonces, agarra una cuchara común en tu casa, pone una cucharada de azúcar arriba, llenalo de absenta, prendelo fuego y después lo único que tenés que hacer es agarrar, a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar lo que fue a posterior el sucedáneo, lo que reemplazó la absenta, que es pastis, ¿sí? Amo el pastis, me encanta, ¿sí? Entonces, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Si se alcanza a ver que esto tiene una coloración, digamos, tiene colorante caramelo, digamos, el pastis, por eso tiene esa coloración. Esto es un anisado, clásico anisado francés, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es echarle agua, esto puede fallar, dijo Toussaint, lo que vamos a hacer es echarle agua helada, ¿está? Y miren el color que adquiere, ¿sí? Entonces adquiere un aspecto lechoso. Esa dilución tiene que ser más o menos 1,3, 1,5 aproximadamente, o sea, entre un 33%, ¿sí? Y entre un 20 y un 33% aproximadamente es lo que ellos sugieren, es lo que ellos recomiendan, ¿sí? Entonces, fíjense el color que adquiere. ¿Por qué adquiere este color? Bueno, este es en un caso extremo, pero con el absenta pasa exactamente lo mismo. Después les voy a contar, si quieren, rápido la historia de esta bebida porque es genial. ¿Por qué adquiere este color? Por el aceite esencial, el anetol, que no está en el ajenjo, sino que está en el anís, digamos, que se le agrega, ¿sí? En el caso de la absenta. Al tener el aceite esencial ese que es insoluble en agua, al rebajarle la graduación alcohólica, en realidad lo que hace es, digamos, empiezan a aparecer estos aceites esenciales y es como que una molécula del anetol, el agua la envuelve y pasa a ser turbia, digamos, y eso es lo que le da esta turbidez y este aspecto lechoso a los anisados, ¿sí? Riquísimo, una locura, un espectáculo. Siempre y cuando esto no es una bebida apta para gente que odia el caramelo media hora, por ejemplo, claramente, porque esto tiene regaliz, no solamente tiene anís, se siente muchísimo el regaliz, ¿sí? La gente que odia el caramelo media hora, la gente que odia el anís 8 hermanos, la gente que odia los bizcochitos de anís de cualquier panadería, olvídense, ni siquiera pierdan el tiempo, pero ni siquiera pierdan el tiempo en esta bebida, ¿sí? Golden Craig, ahí está, es así. Esto sería para que sea un alucinógeno o como forma de tomarlo, lo del azúcar. No. Para. Vamos a separar la parte del alucinógeno. Lo alucinógeno es mala prensa, eso no existe, ¿sí? Ya vamos a derribar claramente ese mito. En realidad es para tomarlo por una cuestión de que se le agrega azúcar porque el absenta puro es amargo, digamos, es amargo. Esa maceración en ajenjo, en alcohol, extrae muchos componentes amargos. Entonces, para hacerlo tomable, para hacerlo rico, se le agrega necesariamente azúcar. Se le prende fuego por dos motivos, gana dos cosas. Primero, te evapora un poco el alcohol y segundo, te carameliza el azúcar y te adquiere unas notas que en este caso esta bebida ya las trae, digamos, porque tiene caramelo adentro. Esas notas de caramelo quemado que le hacen súper atractiva. Entonces tenés caramelo, tenés azúcar, tenés notas frescas y anisadas, ¿sí? Por un lado, y diluidas en agua. Y esto es lo que los franceses son totalmente adictos, ¿sí? Hoy, Francia todavía tienen un consumo per cápita de 2 litros de pastis por cápita por año. Repito, para que se den una idea, ellos toman 2 litros de pastis por cápita por año. Nosotros de Fernet tomamos 1. ¿Sí? O sea, toman mucho más pastis ellos que lo que nosotros tomamos Fernet. Para que se den una idea, digamos, de la importancia que tienen estas bebidas en Francia, ¿no? Feliz día, gracias. Feliz día a todos los bartenders que están colgados acá.
En Petanque de San Telmo se toma mucho absenta. Mira que bueno. Bueno, Buenos Aires es otro mundo. Buenos Aires tenés bares de Fernet, Buenos Aires tenés otras cosas, digamos. Mm, Desde la etapa fermentativa, un destilado a base es un destilado que puede ser de grano o de caña, al cual se le maceran las hierbas, y ahí es donde adquiere el parte del color, ¿sí? Y puede ser redestilado nuevamente para purificarlo, los más caros, los de mejor calidad, o no, o directamente se envasa de esa manera, ¿sí? Son dos formas de hacerlo. Leche de león, le dicen los árabes, mira qué bueno, qué buen dato. Claro, pero los árabes lo hacen con raki, digamos, no es con absenta, claramente. Porque hay muchos anisados en el mundo. Tenemos, o sea, todo lo que en algún momento fue parte del Imperio Romano, tiene mucha cultura del anís, digamos. Porque si nos vamos desde Turquía, tenemos Turquía con el raki, tenemos Grecia con el uso o auso, ¿sí? Si lo vamos a decir como se escribe, auso, ¿sí? Tenemos Italia, tenemos Bulgaria con el mastica, tenemos Italia con el sambuca, ¿sí? Tenemos Francia con el pastiz, ¿sí? Tenemos España con el anís chinchón, que de hecho tiene hasta una denominación de origen controlada. Digamos, todos esos países tienen mucha, pero mucha cultura del anisado, ¿sí? Ellos lo toman mucho como digestivo, digamos. Nosotros no tenemos esa cultura. Acá Karina me dice, amo el media hora, yo también, ¿sí? El pastiz aparece incluso en las historietas de Asterix. Mira qué loco, mira qué bueno. Alto dragón Asterix, no sé si se dieron cuenta cuando preparan su caldo, en realidad se ponen Alto Dragón, eran Asterix y Obelix, digamos, creo que si hay un dibujito que hace apología de las drogas, es Asterix y Obelix, digamos, claramente. Y no digamos, por paranoiquearlo, no, si vos lo pensás 2 segundos, en realidad hacen apología de la droga desde todo el tiempo, digamos. La temperatura del agua influye, sí, se toma con agua helada, sí, porque ten en cuenta que mientras más fría esté el agua, menos capacidad de dilución tiene, entonces más turbia se va a poner y más lechosa se va a poner, ¿sí? ¿Dónde sigue prohibido hoy? Mira, yo creo que no sigue, salvo en los países que no tengan permitido el consumo de alcohol, después el resto de los países está permitido en todos lados. Lo que no está permitido en todos lados es la elevadísima graduación alcohólica, digamos. Entonces, por ejemplo, en países lo que hicieron fue permitirlo, pero no pueden tener más de 55 grados de alcohol, ¿sí? Caso Francia, por ejemplo. Es más, Francia tiene una paradoja también, porque permitieron la elaboración, pero no lo pueden llamar absenta. ¿Cómo es esto? Voy a decir, che, pero si yo tengo una que es francesa dice d'absent, en realidad lo que te dice tiene que llamarlo, no es licor, es como si fuese macerado de absenta o esencias de absenta. Tiene que tener sí o sí, no sé por qué, no le permiten utilizar la palabra directamente absentas. Fíjense que siempre tiene la D apóstrofe y no sé, bueno, no quiero pasar vergüenza con la fonética francesa, pero siempre dice de absenta. Y no dice, y ahí, si ven la letra chiquita arriba, te va a decir macerado o esencias de absenta. No es directamente absenta como poner whisky, ron o coñac o armagnac o algún otro destilado, ¿no? Entonces, en algunos lugares, supongo que los países prohibidos, los países que no permiten el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? En Saltemo, donde van muchísimos franceses, Peta, que se llama restaurante, mira qué buroso, mira qué bueno. Sí, yo he tenido en el bar por ahí, como Constantino no estaba en una zona muy turística, sino que estaba en el Cerro de las Rosas, no había tanto turista, pero de vez en cuando caía algún mochilero, algún colgado que le recomendaban ir al bar y me pasó mucho que en realidad tenía esta botella de pastis porque muchos franceses me lo pedían. ¿Qué es el raki? El raki es una bebida turca, digamos, es un anisado, digamos, no es un licor porque, bueno, existe el raki dulce y el seco, es como el anís y el anisette, digamos, la diferencia que tiene uno es seco y el otro es dulce, digamos, y es turco, los turcos toman muchísimo, el anís turco, el famoso anís turco, digamos, nosotros popularmente lo conocemos como anís turco, acá me dicen que sí, Asterix, sí, Alto Dragón, ¿no? ¿Qué me parece el Jägermeister? Me encanta. También tiene notas de anís porque tiene regaliz dentro de su composición. Asterix se la tomaba toda el chingüengüencha, coincido. Asterix, esa es una frase para hacer una remera. Asterix se la tomaba toda, chingüengüencha, sí, tal cual, es para hacerse una remera sin duda. ¿Hasta qué graduación entra acá? 55, Leo también. Más de eso no se puede. Es más, no es que la absenta no puede entrar. Ninguna bebida de más de 55 grados puede entrar a Argentina, digamos. De más de 55 grados está prohibido, digamos. Obelix se cayó en la marmita de niño, no pudo tomar más la poción mágica. Ahí va. Alto estado se habrá agarrado.
54, ahí está, 54%, 54, 55, sí, está en ese, no recuerdo si es 54, tiene que ser menos de 55, digamos, sí, tal vez 55 no se pueda, digamos. Luis, de 60 a 90 grados, de 90 grados sí, pero acá en Argentina, a ver, nadie controla eso, nadie te va a venir a clausurar ni una vinoteca, ni un restaurante, ni un bar por tener una absenta, porque la verdad que el consumo es ínfimo, digamos, el consumo realmente es ínfimo. Se cocina con absenta, se pueden preparar platos, postres. Digamos, creo que hay un trago, el trago, no sé, mundialmente famoso, elaborado a partir, que no es elaborado a partir de absenta, sino que incluye absenta en su receta, es el Sazerac, digamos. Es el trago más famoso y es un trago de Estados Unidos. Lo que pasa es que es el trago oficial de New Orleans, digamos. New Orleans en algún momento fue francesa, digamos, tiene mucha cultura francesa, mucha historia francesa. Entonces, digamos, utilizan y de hecho el trago originalmente a partir de cognac y absenta, digamos, o sea, dos productos icónicos de Francia, digamos, ¿no? Sí, el raki me obligaban a prepararlo en una tacita turca y le metía 2 onzas de raki, 2 onzas de agua fría y un hielito chiquito. Claro, genial. Genial. ¿En dónde? ¿En México, Leo, lo toman así? Mira qué loco. Karina me pregunta si se produce algo en Argentina. Sí, se produce en Argentina a nivel artesanal. Se produce absenta acá en Argentina, sí, sí, hay productores. De hecho, si buscas en Facebook, hay de productores así de absentas en Argentina. Hoy en día creo que esto da para un tema de otra charla, ¿no? Pero me parece que si hay algo que tiene bueno en sí, un poco las crisis, un poco el tema que el dólar está un poco caro, digamos, es que todo este furor, este boom de esta nueva generación de destiladores argentinos están haciendo unos productos extraordinarios. Hoy podemos conseguir vodkas de muy buena calidad en Argentina, podemos conseguir gin de muy buena calidad en Argentina, vamos camino a conseguir whisky de muy buena calidad en Argentina. Entonces me parece que esto de acá a unos 15, 20 años vamos a tener productos que no tienen nada que envidiarle a ningún país del mundo. Eh, sí, trabajé en un bar turco, mira qué loco, mira qué loco. Bien, bien. Bueno, gente, a ver, les leo algunas frases que están buenísimas, más allá de Asterix y Obelix. Oscar Wilde, alto borracho, altísimo borracho, y tiene 2 millones de frases referidas al alcohol, porque Oscar Wilde, no recuerdo si hay alguien que haya estudiado letras por ahí, capaz que me puede corregir, pero Oscar Wilde, nada, se tenía que escabiar para poder escribir. Si no se escabiaba no podía escribir, básicamente. Y cuando le preguntaban sobre la mala fama que tenía la absenta, él decía, no maldecimos al mar por las atrocidades de los marineros. Entonces, es decir, ¿por qué echarle la culpa a la absenta de las cosas que el ser humano hace, digamos? Y un poco en función de lo que fue este asesinato, que le decía que fue el puntapié inicial de la prohibición, de que la gente le echó la culpa a la absenta y no a lo loco, a lo enfermo de la cabeza que estaba el tipo que mató a su mujer y a su hija porque no le quisieron limpiar los zapatos, ¿no? Bien, cada producción de hidromiel, la gente de Golden Craig tiene una hidromiel zarpada, hidromiel saborizadas. Me estás debiendo, acordate cuando hagas la hidromiel de Chile, esa la quiero probar. La hidromiel picante esa. Comidas con absenta, sí, tragos con absenta y postres con absenta, pero siempre y cuando te guste el anís. Nati, siempre y cuando te guste el anís, ¿no? Gin el Alquimista es bastante conocido de acá en Córdoba. Sí, sí. Bueno, hay Covent, hay un par de gin acá en Córdoba. New Orleans estuvo colonizada por franceses, exactamente, estuvo colonizada por franceses. Solía preparar unos cócteles con absentas similares al gin tonic, mirá qué loco, echarle un dash, me imagino, porque es carísima. Para saborear. Aparte es muy invasiva también, ¿no? El alcohol refleja la verdadera naturaleza de cada uno, tal cual. No sé por qué será el arre, pero bueno. Quiero probar la hidromiel. Bueno, ahí está, contactate. Fíjate, está Golden Crage con K, Golden Crage, ¿sí? Con K. Fíjate ahí, ahí está. Contacten con la gente de Antonia Wines para que prueben ahí la hidromiel, porque está tremenda. Haz cuenta que está tomando un cosecha tardía que la rompe, digamos, está buenísimo. Te puedo asegurar que en algunos casos, si no te digo que no es vino, pasa por vino, digamos, está buenísimo, ¿sí? Yo también quiero hidromiel, dice Karina Cueto Rosas, así que ahí contáctate con los chicos ahí de Golden Craze que la rompe, están buenísimos. Y tienen muchas saborizadas, están bárbaros, están bárbaros. Bien, bueno, otra frase de Oscar Wilde. Esto está buenísimo.
hablando de la absenta, ¿no? Dice, después del primer vaso, uno ve las cosas como le gustaría que fuesen. Después del segundo, uno ve las cosas que no existen. Y finalmente, uno acaba viendo las cosas tal y como son. Y eso es lo más horrible que te puede suceder, ¿sí? Así describía su vida Oscar Wilde. Altísimo, altísimo, borrachín, hermoso, digamos. Hermoso en el sentido de alto borrachín. El señor Oscar Wilde. Otros famosos consumidores de absenta, en el caso de Argentina, Gardel era gran amante de la absenta, ¿sí? Como te digo, escritores, bueno, casi todos los de principios del siglo XX, final del siglo XIX, a nivel mundial, sobre todo todos los que vivían en escritores y pintores, que ya de por sí los escritores, no sé si leyeron, bueno, El túnel de Ernesto Sábato, donde habla la vida del pintor este, que es un enfermo, básicamente, un loco de mierda, que los pintores son bastante extraños, digamos, son gente muy solitaria, digamos, muy particular. Entonces, los pintores, digamos, son así. No sé si hay algún pintor en la sala que me estará odiando en este momento, pero son personajes muy particulares, digamos, ¿sí? Muy particulares. Acá me dice, permiso Marcos, recomiendo museos del aguardiente analizado en la ruta y España. Mira qué bueno. Che, bueno, en la ciudad de ¿cómo se llama? Corbent, en Suiza, está la ruta de la absenta. Ellos tienen organizado la ruta de la absenta hoy en día. En Suiza la prohibición tuvo desde 1909, 1910 hasta el 2005. En el 2005 levantaron la prohibición, crearon la higiene, o sea, pasaron a estar prohibida a hacer circo con eso, digamos, así pasaron a hacer todo lo contrario, porque la gente lo preparaba lo mismo, digamos. En un pueblito, en una provincia que se llama Val del Vert, lo preparaban lo mismo, nunca le dieron bola a la prohibición, entonces directamente dijeron, se nos está escapando la tortuga, levantamos la prohibición, creamos la IGE y hacemos todo lo contrario, fomentamos el turismo a partir de lo que hasta hace un tiempito estaba prohibido, digamos, ¿sí? Eso pasó en Suiza, digamos, ¿sí? Eres un excelente maestro, feliz día del bartender, gracias, gracias, gracias. Hidromiel, fantástica, la cerveza vikinga, genial. Luis Baudeliet, no sé qué será, es una marca, supongo, de absenta. Muchas gracias Marco por las clases y meterle muy buenas vibras. Gente, para los que quieran saber un poquito más de whisky, porque la charla que hemos hecho de whisky fue más bien en contexto histórico, los que quieran realmente aprender sobre whisky, la cuestión técnica, la elaboración, el viernes hacemos junto con Agustín Balegno, que tiene una escuela de coctelería, hacemos una clínica, un taller, digamos, una clínica, un taller de whisky donde yo voy a estar hablando todo lo que es el proceso de elaboración y las diferencias y la cata de los whiskies, y él va a enseñar a hacer un par de tragos para que vos te los puedas hacer en tu casa con whisky. Hay que contactarse, me escriben por privado amigo, Agustín Balegno, y ahí, para los que interesados, es el viernes a las 10 de la noche, ¿sí? Son más o menos 2 horas y media, 3 horas que vamos a estar hablando sobre whisky y probando whiskies de manera online. Se te corta la señal, no hay muy buena señal en el hostel, bien. Todo un poeta, artista, compositor, necesito algo extra para realizar, claro, perdón. Todo poeta, artista, compositor necesitó algo extra para realizar sus obras maestras. Y sí, en general sí, o sea, la locura pasa por ahí. La locura pasa un poco por ahí, me parece. ¿Qué hubiese sido? No sé si. ¿Cuántas veces uno se puede preguntar de los grandes personajes de la cultura o de la música si no hubiesen sido, por ejemplo, tan alcohólicos, tan borrachos? ¿Realmente hubiesen sido tan genios, tan creadores, digamos, a la hora de crear? Marilyn Manson, hablamos un poquito, gran personaje también ligado a la música, tiene su propia marca de absentas. Marco dice, ¿vas a cargar estos live en algún lado? Sí, los tengo todos descargados. Tengo problemas que no los estoy pudiendo subir a mi página de YouTube, pero apenas los tenga los voy a subir, así que sí. Hay un amigo que los ha descargado y él se creó su página, por supuesto con mi autorización, subió estos videos y también los tiene. Así que también están subidos por ahí en YouTube, tal vez poniendo Marco Francisca en YouTube a lo mejor aparecen. Bien, bueno gente, nada, quedan 26 segundos, espero que les haya gustado, ¿sí? Vamos a ir disfrutando una copita de absenta, 21 segundos y Instagram nos corta, así que feliz día del bartender para los bartenders, nos vemos el miércoles tal vez, hablando de algo, el viernes tal vez, hablando de algo, así que un abrazo para todos y disfruten la cuarentena como un poco trato de disfrutarla, así que salud para todos, gente, un abrazo.